Hola a todos, bienvenidos. Empezaremos en breve. Por favor, nos confirmáis que estáis viendo y oyendo correctamente. Sí, nos dicen que sí, que ven y oyen. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, ya hay 39 personas conectadas y el número está subiendo. Vamos a empezar puntualmente. Así que nada, vamos allá. Bueno, hola de nuevo a todos, bienvenidos a este webinar. Gracias por asistir. Nos alegra mucho saludaros a todos, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid y a todos los que nos escuchan en nuestros capítulos aliados y en cualquier parte del mundo. Os agradecemos mucho vuestro interés y vuestra asistencia. Como siempre, comienzo presentándome. Soy Jesús Vázquez, presidente del capítulo del PMI de Madrid. Y junto con nuestro equipo de webinars formado por Rafa Pagán, José Barato, Ninfa Muñoz, Eva Vecino y Ángeles Gómez, tenemos el placer de presentaros esta interesante ponencia en la que participa a quien estáis viendo, Miguel Ángel Fopiani Bernal, como ponente. La ponencia lleva por título Consideraciones en contratos EPC, Engineering, Procurement and Construction para la resolución de disputas. Comenzamos, como no, dando las gracias al ponente por el tema que nos presenta. Gracias, Miguel, bienvenido. Bueno, como siempre hago una breve introducción de la ponencia y en palabras del ponente decir que él comenta que en contratos de construcción, de inversión, de infraestructuras, es inherente que surjan diferencias y disputas entre las partes intervenientes en el proyecto. Los orígenes de esta disputa son múltiples, pudiendo ir desde una falta de definición del alcance del trabajo, materialización de riesgos, razones políticas o comportamiento inadecuado de alguna de las partes. En esta ponencia se expondrá qué consideraciones han de tenerse en cuenta durante la negociación del contrato para asegurar un encauzamiento adecuado de las disputas, cuáles son las obligaciones generales de las partes para asegurar un encauzamiento de las disputas, cómo asegurar qué cambios y eventos generadores de disputas son debidamente monitorizados y cómo es de relevante un control de proyecto eficiente. Y también técnicas de escalación para encauzar las disputas. La ponencia será desde la perspectiva del jefe de proyecto, como punto focal del proyecto y resolución de disputas. Respecto a la figura de Miguel Ángel Fopiani Bernal, él es consultor especializado en gestión y control de proyectos, con más de 20 años de experiencia en proyectos de infraestructuras en el sector petrolífero y energético. Ha trabajado con grandes compañías del sector como Shell, Total, Kipik, Repsol y Endesa, entre otras. Es ingeniero técnico naval, UCA, máster en Business Administration, máster en gestión de proyectos, máster en legislación internacional, PMP, miembro del PMI y miembro del Club Español de Arbitraje. Como siempre, antes de comenzar la ponencia, quería comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un correo con el código para su reporte y las instrucciones necesarias para ello. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que el ponente responda a las cuestiones que vayáis planteando. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis hacer también desde la web del capítulo. Ahora damos paso a Miguel Ángel, a quien cedo la palabra. Un placer saludarte y escucharte, Miguel Ángel. Puedes comenzar cuando quieras.
Muchas gracias, Jesús, por la introducción y muchas gracias por ofrecerme este foro dentro de la organización para poder compartir el conocimiento que he ido adquiriendo durante todo este año. Como decías, el punto de esta presentación es sobre la resolución de disputas en contrato EPC. Siempre he encontrado que el PMI era un poco vago o no hacía bastante hincapié en cuando las cosas iban mal en un proyecto. Es decir, siempre se ha hecho en metodología o la forma de cómo intentar llevar un proyecto lo mejor posible, pero desafortunadamente no siempre las cosas van bien en un proyecto, algunas veces no van tan bien y se terminan situaciones de disputas y es necesario siempre para la buena colaboración de las partes el buscar una forma de encauzarlas adecuadamente. Empecemos entonces con la presentación, con el punto de la presentación. Y el primer punto, digamos que iniciamos con una pregunta. Y es, ¿quién no ha tenido nunca, en un contrato sobre todo de inversión, un contrato de construcción o un contrato industrial, en un proyecto industrial, una situación en la cual hay un punto de reclamación, que obviamente está fuera del contrato, que se sabe que es sólido, pero de buenas a primeras empieza a ver que no hay una aceptación por la otra parte, se empieza a discutir y empieza a verse dentro de una disputa y se ve que la única solución que va a tener va a ser la vía jurídica o del arbitraje. Pues esa situación es de lo más habitual y de hecho ya la Cámara de Comercio Internacional anunció en 2020 que tenía un récord en el número de casos. Algo parecido fue lo que anunció también en el 2020 la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, que había un aumento en el número de casos de arbitraje y de disputas. La presentación la divido principalmente en dos partes. Una, que el aceptar y el ver que las disputas las reclamaciones y las disputas en sí son inherentes al ciclo de vida de un proyecto, es parte normal de ello, debido principalmente a su incertidumbre. Y la segunda parte sobre qué medida podemos ir adoptando durante las diferentes fases desde la planificación, oferta, contratación y ejecución del contrato para intentar encauzar lo mejor posible esas reclamaciones y disputas. Yendo a la primera parte sobre que las reclamaciones son inherentes al proceso en sí, a la vida, al ciclo de vida de un proyecto. La razón de que las reclamaciones sean inherentes al ciclo de vida del proyecto se debe principalmente al nivel de incertidumbre que lleva asociado a un proyecto. Ya el propio PMI indica que un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para generar un servicio, un resultado único, ¿no? Ya en ese punto, en el momento que no son tareas repetitivas, tenemos una parte de incertidumbre que se va asociando a la falta de repetitividad y que siempre es algo. Puede ser que sea familiar o parecido a algo anterior, pero nunca es exactamente lo mismo. Ya el propio PMI lo dice, ¿no? Que la incertidumbre es inherente a los proyectos. La incertidumbre del caso es que también tiene va aumentando y los principales factores que aumentan el nivel de incertidumbre son principalmente la duración del proyecto. Cuando uno tiene un proyecto a un mes, 2 meses, pues puede tener bastante controlado qué es lo que va a ocurrir. Cuando uno tiene un proyecto a 4 o 5 años, proyectos del 2019 nunca preveyeron ni un COVID ni una guerra con Ucrania. En esa situación que no se a mayores duraciones hay una mayor falta de poder prever cuál va a ser el futuro y eso aumenta la incertidumbre y mayor número de elementos pueden ir apareciendo durante el tiempo. El otro factor que afecta igualmente es el nivel de complejidad. Obviamente, cuanto más complejo, más grande, mayor número de tecnologías se implementan en un proyecto. Empezamos a mezclar culturas, tenemos interacciones con interesados en otros proyectos o incluso relaciones con otros proyectos donde tenemos que conectar o vamos a tener una asociación. Y después también restricciones de carácter incluso administrativo, temporales, de costes, etcétera. Evidentemente aumenta nuestra incertidumbre. Va a terminar dando una mayor complejidad que va a ir dando mayor número de posibles elementos que pueden fallar o llevar a discusión. Y obviamente el nivel de innovación. Es decir, cuando hablamos de proyectos altamente tecnológicos o de alto nivel de innovación, obviamente ya es que no hay nada similar. Vamos a empezar prácticamente a inventar de cero. O sea, un caso puede ser el ITER. Yo creo que nadie tiene claro hoy ni cuándo va a entrar en operación, ni si va a funcionar exactamente como se espera. Sí. Vamos.
en esa otra. Una cosa que me gustaría aclarar antes de entrar en más materia es aclarar algunos términos que se utilizan y a veces se mezclan en la resolución en reclamaciones y en disputas. El primero sería lo que es una orden de cambio o una variación de alcance. Normalmente son procesos en contratos de ejecución, contratos de inversión, contratos industriales. Normalmente es un proceso que está ya regulado y gestionado dentro del propio contrato. Y hay una forma de encauzarlo y llevarlos a cabo, y obtener su aprobación y ejecutarlos. O se descartan y no se llevan a cabo. Algunas veces puede haber una discusión ya por interpretaciones del contrato de una orden de cambio. Reclamación ya es la presentación formal de una disconformidad entre las partes, buscando una resolución con el menor impacto o intentando impactar lo menos posible al proyecto. Por ejemplo, la situación del COVID nunca se ha podido decir que fuera un cambio de alcance. Es algo que estaba fuera del proyecto y que ha afectado al proyecto. Y que donde muchos contratistas y muchos clientes, pues obviamente tienen que buscar una solución a la situación. Y la disputa, llegamos a la disputa cuando en una reclamación se desestima la validez de la misma. Una de las partes no está de acuerdo con la reclamación puesta. Las razones pueden ser diversas y ya las iremos viendo durante esta presentación. Es decir, desde intereses propios a que no es al lugar, a que no está reglada por el contrato, etc. Pero lo veremos más en profundidad después. Siguiendo con esto y con la escalación de números de disputas y casos en arbitraje, donde hemos terminado al final del día, estas son las estadísticas del 2021 de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. Hay un descenso en 2021 debido al COVID, a que se paralizó prácticamente todo, pero sí es notable ver cómo fueron subiendo el número de arbitrajes hasta el 2020. Y la parte que nos afecta, es decir, la parte de servicios de construcción, ejecución y ejecución de proyectos, estaría principalmente englobado en ese 21% de todos los casos. Algunos caerían en el otro 25% de venta de bienes. Yendo ahora a cuál es el origen de las reclamaciones y disputas. Hay una organización, HKA, una organización dedicada a nivel mundial, bueno, es una empresa dedicada a la preparación de reclamaciones, defensa de reclamaciones, preparación de arbitraje y llevar el arbitraje. Produce un informe todos los años, el cual se ha basado el último en 1.400 proyectos en 94 países, donde indagan en cuáles son el origen más común de una reclamación y al final del día una disputa. Y este es el listado que obtienen. El listado en realidad son como 30 y algo elementos, de los cuales he sacado los 10 más relevantes en el año 2021. Como vemos, el origen principal sigue estando en la parte de los cambios de alcance, interpretaciones del contrato, gestión, administración de los contratos, etc. Y punto importante en el que estamos ahora inmersos, que es el COVID, en este momento aparece como el punto número 29. La verdad es que aparecerán más casos, pero más tardío, puesto que el COVID todavía en 2022 está estando activo y reclamaciones que están todavía en curso no están bien cuantificadas, falta cuantificar y aparecerán un poco más tarde. Hay que tener en cuenta que cuando HKA coge un caso ya está cogiendo, debido al coste que tiene HKA en sí y la envergadura de HKA, cuando ellos cogen una reclamación ya es algo, digamos, bastante enquistado o algo ya bastante destinado a intentar llevarlo a arbitraje. Entonces, hay otra entidad que es Arcadis, es una consultora dedicada a proyectos de urbanismo, construcción y desarrollo sostenible, la cual toma una perspectiva diferente, no en cuáles son los orígenes de las reclamaciones y las disputas, sino el por qué una reclamación termina en disputa. ¿Sí? ¿Cuáles son las primeras razones? Y curiosamente, también sobre una muestra muy amplia y otros a nivel mundial, llegado a esta conclusión. La mayor razón por la cual una reclamación termina en una disputa es porque la reclamación no se ha preparado adecuadamente. Si está incompleta, está mal, no está sustanciada debidamente. Y después ya entramos en elementos como que hay omisiones o faltas del contrato y después ya interpretación. Pero el primer punto, digamos que es en que no están debidamente preparadas.
Y es donde vamos a encauzar sobre todo esta segunda parte de la presentación. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tener para asegurarnos que encauzamos una reclamación de una forma adecuada? Es decir, el objetivo siempre último es intentar resolver una reclamación o una disputa sin tener que llegar a mayores de un litigio o de un arbitraje. Uno de los principios fundamentales que yo siempre veo, y es bastante antiguo, es que es el principio de si quieres la paz, prepara la guerra. Con esto no quiero ser para nada beligerante. Con esto lo que pretendo es que tenemos que estar preparados a que una otra parte puede tener una perspectiva diferente. Y claro que nosotros vemos claro y diáfano, la otra parte puede ser que no lo vea tan así. Y que por tanto podemos tener una discusión y que tenemos que estar preparados para abordar esa discusión de una forma organizada. Entramos sobre todo en los términos contractuales. Sobre todo esto es un punto que hay que definir muy claramente al inicio durante la fase de oferta y obviamente mucho antes de que vayamos a firmar contrato. Una vez que firmamos un contrato ya hemos adquirido un compromiso. Debemos de tener una perspectiva muy clara cuando hablamos de términos contractuales. Muchas empresas enfocan el contrato como la herramienta que va a arreglar el proyecto y en gran parte es verdad, pero se pierde una perspectiva. Hay un punto fundamental de un contrato que es el reglar cómo tienen que actuar y cómo las partes tienen, cuáles son los compromisos de las partes cuando algo en un proyecto empieza a ir mal. Hasta dónde nos obligamos, hasta dónde tenemos que llegar y cómo vamos a dar solución a los problemas que tenemos en la mesa. Y muchas veces esa parte se olvida en ciertos aspectos. Y tal vez a veces somos excesivamente optimistas o buenistas en algunos puntos. Puntos que serían importantes cuando se prepara un contrato. Para mí algo muy fundamental y sobre todo cuando hablamos de contratos de un cierto volumen, es que el contrato anule y cancele cualquier negociación anterior. Es decir, el contrato y el proyecto es lo que está dentro del contrato. Evitar contratos en abierto donde aclaraciones hechas durante la fase de oferta 6 meses antes del contrato tienen validez. ¿Por qué? Porque posiblemente se hicieron por personas que ni siquiera están ya más involucradas en el propio proyecto. Pues el caso, sobre todo en ciertas empresas de cierto volumen, porque vamos a tener que buscar una trazabilidad de lo que se dijo en ese momento, lo cual nos va a consumir un tiempo intentar tener una documentación mucho más extensa y por tanto la mejor forma es que todo y tengamos, eso nos obliga a tener un cuidado a que todo esté dentro del contrato. El otro punto es, obviamente, que el alcance de los trabajos esté muy claramente definido. Es un punto donde tenemos que hacer un hincapié muy alto e intentar dejar el menor número de cosas en abierto con indefiniciones o al azar. Y la otra muy importante, y sobre todo ya también hablamos en contratos de cierto volumen, y no tan de cierto volumen, es la prelación de sesiones del contrato. Es decir, cómo esa documentación que está contenida en un contrato, donde tenemos el cuerpo del contrato, tenemos la descripción del alcance de trabajo, tenemos nuevamente una documentación previa de soporte para el desarrollo del proyecto, llámese ingeniería básica, llámese condiciones iniciales, como se quieran llamar, un conjunto de especificaciones que se deben de cumplir y un conjunto de legislaciones que vamos a tener que cumplir. ¿En qué orden van teniendo prioridad? ¿Quién gobierna sobre quién? Si hay una discrepancia entre la legislación del país y las especificaciones del cliente, ¿qué prevalece? Siguiente punto son ciertas cláusulas contractuales y es lo que vamos a enfocar en la gestión de cambios y reclamaciones. Un elemento principal es la cláusula de gestión de cambios. La cláusula de gestión de cambios tenemos que tener en consideración de que se aceptan que hay cambios en el proyecto y que a esos cambios se le va a dar un cauce. Que si aparece un cambio, ¿cómo se van a ir encauzando? En eso debemos de tener cuidado con
al derecho a extensión a plazo. Es decir, en qué condiciones dentro del contrato se estipula que un contratista puede tener el derecho a tener una extensión a plazo o un cliente está obligado a extender el plazo. Puede tener, no es raro en algunos proyectos, sobre todo de intereses nacionales, etcétera, como puede ser ahora algún caso internacional de un gasoducto, de que se estipule de que time is of the essence, significando que hay que cumplir el plazo sea como sea. Irrelevante, ¿tiene mayor coste económico? Se preferirá siempre el coste económico a extender el plazo. Eso hay que darle un énfasis a ello. Derecho a compensación en costes. También relevante, es decir, ver cómo se va a compensar esos costes y contra qué. Hay que tener cuidado. He visto algunos contratos donde se han amarrado condiciones que pueden ser un tanto, llamémosla, peligrosas en algunas situaciones. He estado en contratos donde, por ejemplo, no se puede ceder más de un 3% del valor del coste. Todo lo que ocurra por encima de ese porcentaje, el contratista lo tiene que ejecutar sin compensación alguna. Eso hay que tener cuidado. ¿Eso es lo que pretendemos? ¿Eso es lo que queremos o no? Por un lado y por el otro, porque tampoco podemos pretender que si no vamos a compensar, ese contratista vaya a ejecutar con mucha alegría. O también es bastante habitual en algunos tipos de contratos de que cambios, por ejemplo, por debajo de una cantidad no se tramitan y el contratista lo ejecuta de forma gratuita. Cuando es uno o dos está bien, cuando ya van acumulando podemos tener discusiones. Y a partir de qué valor se puede reajustar un contrato, es otro término también muy habitual. Es decir, si yo quito la mitad del alcance o duplico el alcance del proyecto, ¿estoy abierto a discutir precios del contrato y plazos en general de todo el proyecto? A reestimar prácticamente el contrato. Son puntos que tendríamos que evaluarlo ahí y prestar una especial atención. Otro punto sería cómo va a ser el encauzamiento cuando hay una disputa en esos cambios. Es habitual en ciertos momentos en que lo que se tramita como un cambio no se ve de la misma forma por la otra parte y entra en disputa. Bien porque entra en disputa en cuanto a la compensación económica o del plazo, o bien la legitimidad de que eso sea un cambio y no lo es. Es decir, en estos tipos también es habitual o se puede encontrar, y hay que tener cuidado con ello, es cuáles son las obligaciones del contratista cuando un cambio está en disputa. Es decir, ¿tiene el contratista la obligación de implementar cambio y ya veremos dónde queda la resolución de la compensación? ¿O tiene el derecho a decir no lo voy a ejecutar porque no se aprueba? Esos son términos que, digamos, ambas partes tienen que ver hasta dónde pueden llegar y hasta dónde están dispuestos a llegar. Y después, cuando eso no está teniendo una resolución, ¿cómo se plantea el llevar a cabo la escalación a una reclamación de todo ese conjunto de cambios que no se están resolviendo? ¿Cuál va a ser ese proceso? Entrando en otro punto también muy relevante en el término de reclamaciones y disputas, otro también bastante relevante es la cláusula de notificación y comunicación. Por base, en cualquier proyecto, las partes que intervienen en un proyecto tienen una obligación de comunicarse, una obligación de compartir acontecimientos. Ese deber de notificar tiene que estar estipulado y reglado en el contrato. Es decir, y con ello debemos tener ciertos formalismos. Es decir, ¿quién tiene derecho a comunicar? En proyectos que hay 100 personas en la zona de gerencia de un proyecto, no todos pueden estar comunicando con todos. Si no, sería algo bastante caótico y difícil de controlar. Pero sí, se comunica vía carta, se puede utilizar tecnologías como el email, no se puede, se acepta, no se acepta, hay que acordar las partes en cuanto a cómo se notifica, a los formalismos de notificación. Y sobre todo, quién tiene la autoridad de notificar de una forma oficial. Y un punto muy relevante, es el más relevante sobre todo, es cuáles son los límites temporales.
veremos que sobre todo, y está vinculado directamente con la parte de gestión de cambios y reclamaciones, no es poco habitual o es bastante frecuente que aparezcan límites temporales. Hay que entenderlo en la parte de justicia. No es justo que un contratista le reclame algo al cliente 1 año y medio después de que haya ocurrido. Entonces, normalmente se estipula que un evento que va a generar una disrupción en un proyecto, el contratista lo notifique en un tiempo aceptable, que puede ir desde 1 semana a 1 mes, algo en esa índole. Y si no, se considera que ya no existe. Hay que tener cuidado con esos términos, porque tenemos que conocerlo y tenemos que cumplirlo. Estamos obligados a cumplirlo. Siguiente punto, en la parte de términos contractuales, entramos directamente a otra cláusula que debe de ser obligatoria o debe de estar representada dentro de un contrato para la gestión de un proyecto, que sería la cláusula de resolución de disputas en sí. Digamos que hay elementos de peso que deben de llevarse, que digamos son obligatorios dentro de esa cláusula. El primero son los términos aceptables para, en el caso extremo de arbitraje y litigio. Cuando hablamos de esos términos aceptables es cuál es la legislación que aplica al contrato, bajo qué ley se va a juzgar al contrato. ¿Somos conocedores de esa ley? ¿Estamos de acuerdo con esa legislación? ¿O qué organización arbitral va a dar cuenta en un caso de arbitraje? ¿Bajo qué reglas? Hay diferentes organizaciones arbitrales con sus propias reglas. Y dentro de un concepto global de justicia, tienen sus peculiaridades unas y otras, al igual que la legislación. ¿Cuál es el lugar de arbitraje? Es algo bastante relevante, es decir, como estamos de acuerdo, es muy normal que en un contrato, por ejemplo, cliente-contratista en España, proyecto en España, se haga bajo legislación española y resolución de las disputas en España. Cuando hablamos de proyectos internacionales, donde puede ser cliente español, contratista italiano para ejecución de trabajos en Argelia, ¿qué hemos acordado? ¿Cuál va a ser el punto donde vamos a resolver la legislación y las reglas bajo las que vamos a resolver nuestras disputas? Y ambas partes tienen que estar satisfechas con ella. Otro punto fundamental es que siempre el primer paso sea la negociación de las partes. Bueno, yendo al caso anterior, tengo una anécdota de un proyecto donde en el contrato, por estas cosas del copiar y pegar, se copió y se escapó la ley y el lugar de arbitraje. Y se quedó con un proyecto entre empresas españolas bajo legislación iraní, reglado en Irán. Es decir, esas cosas pasan, hay que prestar atención. Negociación de las partes en primer lugar, ¿no? Es decir, que las partes siempre entren a discutir y a conversar sobre el asunto en disputa. Intenten buscar una solución primera. He visto algún contrato donde eso no existe. Es cualquier cosa reclamar directamente a corte. Lo cual, eso genera un coste adicional porque todo hay que prepararlo para llevarlo a corte. Y genera que nada se va a poder resolver de una forma rápida y se va a ir posponiendo, generando una erosión en la relación de las partes. Normalmente siempre he oído de eso, siempre he buscado que haya una negociación de las partes como primer punto de partida. Y después hay elementos que estarían muy bien tenerlo. Una sería ponerle tiempos límites a las negociaciones. Es decir, si estamos discutiendo un cambio durante 3 meses y no va a ningún lado, pues vamos a escalarlo, a ponerle unos límites en algún lado. Que no pueda ser una discusión sine die por siempre. Y que existan, otras interesantes serían reuniones periódicas. He estado en proyectos donde ha funcionado bastante bien, que cada 3 meses, o periódicamente, normalmente en ese caso fueron cada 3 meses, las partes estaban obligadas a sentarse a ver todos los puntos de discusión, de reclamación y disputa en abierto y buscarle solución a ello, intentar limpiar la mesa de puntos de discusión cada 3 meses. Y se va progresando y la verdad que influencia de una buena manera a la relación de las partes. Y después un proceso escalatorio de las disputas.
¿Por qué un proceso escalatorio? Porque conforme vamos escalando, tal vez ganamos perspectivas diferentes. Si empezamos con una perspectiva de la dirección de proyecto, que un primer paso de la dirección de proyecto siempre va a estar muy cerrado a si el proyecto cumple o no cumple, si está en función al contrato y a los límites que se le han dado al director de proyecto. Sin embargo, si ahí no conseguimos resolver, a veces subiéndolo a situaciones como los patrocinadores, los sponsors del proyecto, podemos tener una visión comercial diferente que nos va a ayudar a darle una solución diferente. No es la primera vez que una disputa, aunque no haya una razón clara en un sentido o en otro, o un ganador claro en un sentido o en el otro, por razones puramente comerciales, prefiero no tener esta discusión, entrar en operación o tener la instalación operativa en tal fecha, porque voy a tener mucho más coste de atrasarme que de pagar eso. A veces se consiguen perspectivas diferentes que pueden ayudar a resolver la situación. Si no, recurrir a terceras partes o a terceras partes que den una visión diferente, que intenten colaborar con la resolución. Aquí entraría elementos también como podría ser HKA o alguno otro en el mercado. Y que den una perspectiva. Van a ayudar, antes de llegar al siguiente punto, que sería resolver en última instancia en arbitraje o litigio, a ver cuál es la solidez que tenemos en una reclamación. La solidez desde la perspectiva de llevar el arbitraje. No es lo mismo una reclamación que estamos discutiendo entre las dos partes, puede ser cuando escarbamos para llevarla a un nivel superior de un arbitraje o un juicio, vemos que no es tan sólida legalmente hablando en ciertos términos y tal vez no merezca ni la pena. Ahí hay que buscar una solución diferente. Vamos a la relevancia de tener un buen control de proyectos. La verdad que es bastante relevante y importante en estos casos. Sobre todo el definir una línea base correcta. Una línea base que sea coherente, sólida y realista. ¿Por qué una línea base realista? Vamos a desarrollar la línea base después de que el proyecto del contrato se ha firmado. 1 mes, 2 meses, 3 meses después de haber firmado el contrato. Con lo cual ya, la va a realizar el personal que está encargado de la ejecución de ese proyecto. 2, ha madurado el proyecto a cierto nivel y tenemos mejor conocimiento, tanto del contrato como del proyecto que hay que ejecutar. Que ese paquete de línea base, aunque muchas veces dice, eso es cosa del contratista, pero también lo aprueba el cliente. Al final hay una aprobación y una aceptación por ambas partes. Y al final es lo que va a constituir las reglas del juego de cómo vamos a monitorizar para todos los efectos el proyecto. ¿Sí? Nos va a dar cuáles son las reglas de en qué me he comprometido y por dónde vamos a ir. Porque eso siempre va a ser la referencia para evaluar cualquier reclamación. ¿Vale? Si nos vamos a nos vamos a una de las más relevantes, son las guidelines de la ACE, se utilizan bastante en resoluciones de litigio, arbitraje, etc. Si ya hay definido un conjunto de formas de cómo empezar a tener una comparativa de situación para ver cómo ha evolucionado una reclamación y cuantificar el impacto de la misma. Continuando con tener, ¿qué debemos buscar en una línea base realista? Para empezar, una planificación, pero una planificación o un cronograma, tanto planificación de los trabajos como el cronograma asociado, que identifique el proyecto entero, no solo actividades técnicas. No es la primera vez que me encuentro una planificación que solo habla de actividades técnicas. Que represente el proyecto entero, que represente la gestión del proyecto, que represente los interesados, que represente permisos, porque todos son parte del proyecto. Todos pueden afectar al proyecto antes o después, de una forma u otra. Y entonces debemos de tenerlo monitorizado. Parte de nuestra obligación de comunicar va a estar basada en eso. Es decir, vamos a reportar cómo mi proyecto va evolucionando y cómo también elementos que pueden ser externos me están influenciando mi progreso. ¿Y cómo vamos?
que, bueno, siguiendo en ella, es decir, que sobre todo duraciones realistas, relaciones realistas. He visto algún proyecto con hitos de suministros del cliente totalmente sueltos que no afectan a nada. Sí. Buscar que esté bien relacionado y buscar que todo sea realista dentro de él. Una cosa importante también sería que estuviera con recursos cargados. A veces se puede, a veces no. Herramienta, no voy a decir ninguna herramienta. Depende de la dimensión del proyecto. Hay unas herramientas y otras. Es muy a la medida de lo que estemos ejecutando. Que haya una preparación correcta del presupuesto y que esté alineada con la planificación. Es decir, que tenga la misma distribución, que el WBS y el CBS sean lo más parecido posible. Sí, que sus divisiones en actividades y actividades de coste se parezcan lo más posible. Y que estén bien repartidos esos costes. Sobre todo nos va a influenciar en algunos momentos cuando, por ejemplo, por extensiones de plazo queremos hacer una evaluación rápida de cuánto puede ser coste adicional en gerencia del proyecto. Si no tenemos bien distribuido, después va a ser hasta complicado contradecirnos en lo que hemos puesto. Progreso. Tener una forma de medición del progreso coherente, lo más detallada o adecuada al proyecto posible. Y sobre todo no intentar, en general, pero sobre todo aquí, no intentar jugar a ser excesivamente listo. Mi experiencia es que muchas veces es un cuchillo de doble filo. Tú nunca tienes un control total en tu incertidumbre y lo que tú esperas que salga bien sale mal. Y donde estás esperando tener una situación favorable, se devuelve desfavorable. Por tanto, tener una medición de progreso lo más correcta posible que represente lo más la realidad y que sea imagen fiel de lo que estamos metiendo en planificación. Y recursos, que los recursos que tú estás asociando a un proyecto, tanto materiales como humanos, esté también igualmente alineados. ¿De acuerdo? Lo que buscamos es la alineación total y que sea un producto coherente que monitorice la realidad de dónde estamos. Dos, cuál era nuestro compromiso y a dónde estamos en ese momento. Punto importante es que conozcamos adecuadamente el contrato. Ahora vamos a hacer hincapié, es decir, podemos hacer hincapié en un par de elementos bastante relevantes. Uno sería los requisitos de notificación. Volvemos a la parte de comunicación, es decir, tenemos que notificar, asegurar que estamos notificando en tiempo. Y la otra, cuando notificamos, una cosa muy importante, nunca nos pongamos en mi cliente o mi contratista se va a enfadar por escribirle esto. Nuestra obligación es comunicar de forma clara y sin ambigüedades. Uno de los casos, es decir, trayendo aquí a colación un caso, que es un caso en Irlanda, Glen Water contra Northern Ireland Water. Es decir, el cliente tenía una instalación de aguas residuales, Glen Water lo contratan para hacer unos cambios, obviamente el cliente tenía que mantener la instalación existente, era obligación de él. El contratista notifica que el cliente no está manteniendo las instalaciones de forma aceptable según contrato. Punto, poco más. Después de 2 meses de cartas para arriba abajo sobre si cumple o no con el contrato, levanta una reclamación, esa reclamación se rechaza por parte del cliente y termina en juicio. Caso, 5 años más tarde, el propio juzgado le dice que la reclamación no da lugar por la simple razón de que nunca estableció que la situación de la falta de mantenimiento afectaba al proyecto y nunca notificó que eso era una reclamación. Por tanto, cuando levantó la reclamación, estaba fuera del periodo reclamatorio y no fue a ningún lado. ¿Vale? ¿Y frente a qué estamos? ¿No? Tenemos que tener muy clara la idea en relación a nuestro contrato, de cómo nuestro contrato está estipulando, volviendo a las cláusulas de resolución de disputas y cambios. ¿Estamos frente a un cambio que se está escalando porque no se está resolviendo o estamos en una reclamación directa en relación a las bases, ¿no? Y aquí volvemos a otro caso de situación similar. En este caso, es un proyecto ferroviario donde Maeda actúa como contratista, Bauer subcontratista, Bauer tiene que hacer un conjunto de túneles y resulta que reclama que las condiciones del suelo, emite una orden de cambio porque dice que las condiciones del suelo no son las mismas que las que estaban previstas según contrato. En esa situación se llega al punto
de que se rechaza. Se rechaza una vez, se rechaza varias veces, al final llega a juicio y el punto final fue que el tribunal dio la razón al contratista, Maeda, porque el fallo fue que estaba estipulado en el contrato que las condiciones de suelo son reclamaciones por vía directa y nunca una orden de cambio. Sé que es un poco en el límite, tal vez en ciertas jurisdicciones se habría pasado, se habría aceptado, pero una vez más tenemos que conocer muy bien nuestra jurisdicción, dónde estamos trabajando y cómo lo llevamos a cabo y cuáles son nuestras obligaciones. Ya prácticamente nos falta bastante poco. ¿Cuándo debemos de empezar a documentar una reclamación? Una pregunta que tengo bastante habitual. El punto sería una reclamación hay que documentarla en el momento que tenemos una situación que pueda terminar en un hecho reclamatorio o la veamos turbia. Lo antes que se empieza a documentar, mejor. Y notificar a nuestro cliente tan pronto como tengamos la primera vista que eso puede ser un elemento reclamatorio. ¿Vale? Cuanto antes se empieza, más nos aseguramos que tenemos toda la documentación en las manos. Si intentamos establecerla en fases muy tardías, posiblemente o las personas que estaban encargadas ya no están, han pasado a otro proyecto, o se ha desmovilizado a alguien, o tenemos que empezar a rebuscar entre mucha documentación ya olvidada, etc. ¿Y cómo podemos tener un buen soporte de una reclamación? Una vez más es archivo, archivo y archivo. Empezar a documentar desde el primer momento, preparar un dossier exhaustivo y sobre todo, algo que siempre ha ayudado bastante es tener una especie de diario de ese evento. ¿Sí? Cómo ha ido progresando en el tiempo. Dentro de la preparación de los dosieres de disputa, hay varios puntos cruciales a mantener en cuenta. Es decir, el primero es, si tenemos o no derecho a la reclamación, tenemos que tener en cuenta nuestro contrato y qué hemos firmado y qué podemos reclamar y qué no podemos reclamar. Eso es fundamental. Segundo, las obligaciones nuestras de notificar, demostrar y documentar que hemos notificado y hemos llevado un seguimiento correcto de toda nuestra obligación de notificar a nuestro cliente y que está todo incluido ahí en ese dossier. Tener una evaluación de cuál es el impacto, evaluar correctamente el impacto que ha supuesto los eventos, ¿vale? Un elemento muy importante, causalidad. Ha habido alguna que otra reclamación desestimada por el hecho en que nunca se ha vinculado que los eventos que se consideran disruptores se ha demostrado que son los que han creado la disrupción. En eso se basa el caso de Alstom contra Yokogawa. Simple y llanamente, Alstom perdió reclamación cliente a contratista, a la otra dirección, y la perdió simple y llanamente porque no conseguía demostrar que las acciones de Yokogawa afectaban de forma directa a los compromisos de fecha de Alstom. Por tanto, se desestimó. Es decir, todo perfecto, todo bien evaluado, todo en orden, todo notificado, pero no se documentó la causalidad de esa notificación. Y tener un registro de reuniones, sobre todo para documentar cuando se vaya con tribunal de que ha habido un esfuerzo por las partes de resolver antes de llegar a mayores. En arbitraje, bueno, depende de la corte. Cuando hablamos de litigio sí se mira más. Es decir, ¿por qué estás llegando a un tribunal? Porque no resuelves tú. La otra son principios de negociación. Es decir, lo primero es que tenemos que hacer nuestros deberes antes de negociar. Antes de sentar en una mesa a discutir una reclamación o entrar en una disputa, debemos conocer cuáles son nuestros límites. Debemos hacer nuestro trabajo. Lo primero, ¿qué límite de negociación tenemos? ¿Puedo aceptarlo? ¿No puedo aceptarlo? ¿Me supone esto un descalabro para la empresa? No. ¿Hasta dónde tengo yo autoridad? Lo otro, investigar cuáles son los motivos de la otra parte, por qué la otra parte está poniendo una reclamación. Pero más allá, digamos, de las causas técnicas, ¿están económicamente mal? ¿Les está afectando su flujo de caja? ¿Hasta dónde? Y en cierta forma es intentar indagar a cuál van a ser los límites de tu otra parte. Y preparar alternativas a la línea principal. No podemos enfocarnos en solo una forma de resolver una reclamación. A veces hay formas alternativas de resolverlas. La otra es empatizar con la otra parte. Es decir, hay que entender que lo que está poniendo en la mesa es decir, excepto en algunos casos, es decir, no es por diversión ni es por fastidiar a la otra parte.
hay una razón por la cual él se ve obligado a eso. Puede ser que tenga un descalabro en fecha y le fastidia todos los compromisos que tiene, o puede ser porque un contratista simplemente está en pérdidas netas del proyecto. Y por tanto, ahí vamos a tener la sensibilidad de hasta dónde están obligados a defender, hasta dónde están obligados a luchar en esa. Y se ha abierto a soluciones alternativas. Muchas veces no es la primera vez una negociación y si esto no es así, ¿qué más podemos hacer? ¿O cómo lo podemos resolver? A veces el propio contratista puede, o contratista o cliente puede ofrecer una alternativa. Y muy importante, nunca se debe tomar como algo personal. Cuando hablamos de culturas nórdicas, las discusiones son muy frías, las discusiones son muy a voz baja. Cuando hablamos de culturas latinas, a veces se nos va la voz. Nunca lo tomemos como que es algo personal ni lo llevamos mal porque hay que resolverlo. Y nunca va contra la persona. Sí. Y hasta aquí es la presentación, es decir, como conclusión. Hay que prepararse con la lucha, pero siempre hay que tener una sonrisa, ¿no? Es decir, yo creo que estamos justo en tiempo. Sí, Si alguien tiene alguna pregunta o muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por tu presentación. muchísimas gracias a vosotros siempre. Antes de pasar al turno de preguntas que podéis ir planteando ya en la plataforma, por favor, id poniendo ahí las preguntas. Quisiera aprovechar para invitar a todos los asistentes, pues no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino también a participar como ponentes. Si tenéis alguna idea que queréis desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, pues será muy bienvenida vuestra participación como ponentes. Podéis contactar conmigo en el correo jesus.vázquez@pmi-mat.org. Os dejo esta información escrita en el chat junto a mi teléfono, enlace en LinkedIn, donde también os invito a conectar, enlaces a la web del capítulo y al canal del capítulo en YouTube. Y vamos a pasar entonces ya al turno de preguntas, a ver si nos van entrando alguna. Bueno, de momento tenemos un comentario inicial del principio de la presentación de Fernando Aley, que dice: el problema no son las disputas, el problema es que el contrato no disponga de un capítulo de cómo hacer que de las disputas y ya de paso de los cambios. Va muy en línea con lo que has ido comentando, Miguel. Sí, exacto. Es decir, yo he visto algunos contratos que no tienen nada como se resuelve disputas y entonces terminamos una disputa mucho mayor. Hay que buscar siempre lo que decía, buscar que el contrato nos regle qué hacer cuando vamos mal, desde una perspectiva fría antes de estar en el problema. Muy bien. Enrique Utrilla Urgel nos dice: en mi sector, energía, que es el mismo que el tuyo, es frecuente que los contratos EPC sean el paso posterior de un FEED, Front-End Engineering Design. Sí. ¿Hasta qué punto influye la elaboración de un buen contrato en esta fase inicial para minimizar las reclamaciones y disputas de los proyectos EPC resultantes del FEED? ¿Hasta qué punto? Sí, el punto principal sería, digamos, que el feed esté adecuadamente elaborado, ¿vale? Que no haya incoherencias y que no tenga grandes faltas, o incluso algunas veces no es la primera vez que se redacta o se prepara un feed bajo unas especificaciones que después no son ni siquiera las del propio cliente. Lo ha redactado otra empresa, entonces eso te ocurre. Pero por el lado del contrato, pues prácticamente lo que he dicho, es decir, que cuando vamos a encontrar que hay una diferencia, porque muchas veces esos feeds hacen una presión de tiempo bastante grande, el establecer cuáles son los métodos para arreglarlo y sobre todo por el lado cliente, intentar buscar cuáles son los agujeros o las deficiencias que puede tener ese feed y antes de, y ya obviamente una vez que ha firmado el contrato, ya está firmado el contrato, pero internamente como empresa, digamos, como cliente, levantar una contingencia suficiente para poder cubrir esos agujeros, entendiendo de que pueden aparecer.
¿vale? Sí, obviamente, si el alcance de trabajo está muy bien definido, tendremos muchas menos discusiones, sí, pero si no está muy bien definido, que algunas veces ocurre, pues intentar buscar esas formas de canalización y ser consciente de que posiblemente estamos saliendo a ejecución un proyecto con un fin no muy maduro. ¿Vale? Nos pregunta Óscar Isidro Expósito, ¿cuáles son las principales características de los contratos FIDIC? Las principales características. Sí. No sé si Sí, necesitamos es que nos... una sistemática metodología, un formato de contrato para una organización, el FIDIC, el cual se va dividiendo bajo diferentes tomos por colores, dependiendo a lo que se va a dedicar el contrato. Pero digamos que la metodología habitual sería esa, así, el cuerpo del contrato, alcances de trabajo, condiciones en cuanto a planificación, costes, etcétera. Sí, depende del tomo, pero sí, es un template prácticamente. No sé si esa es su pregunta o que está intentando. Esto es bastante Entiendo que sí. extendido y lo he usado, se usa bastante. Y es Vale. bastante útil porque te da un formato, un estándar internacional muy aceptado y bastante bien en la canalización de disputas y resoluciones. Está bastante bien contemplado en ese sentido. Vale. Emanuel López nos pregunta si es necesario o conveniente disponer de un administrador de contrato. Diría que depende del tamaño del contrato. ¿Vale? Es decir, yo he estado en proyectos donde el propio control de proyecto es el que asume la administración del contrato y hay proyectos donde se busca directamente un administrador de contrato solo para el contrato. Hay que tener en cuenta la formación, es decir, mientras cuando hablamos de un administrador del contrato te encuentras con una figura que no es ni técnico ni legal, está a caballo entre ambas. Entonces, normalmente sí, son personas que vamos, en el caso mío, sí, vamos evolucionando y entonces cada vez nos vamos acercando más al mundo legal en cuanto a los factores legales que nos van a condicionar un contrato. Pero es relevante el tamaño del proyecto y la organización que tú vas a necesitar. En algunos casos es el propio jefe de proyecto el que hace de administrador de contrato y cuando tiene algún problema mayor recursa a servicios legales externos y en otros casos pues sí, tiene figuras, es decir, están contratos de inversión de 4 o 5 mil millones donde obviamente hay un administrador de contrato y con varios administradores de contrato a su cargo. Está un proyecto donde nada más que había uno, está un proyecto donde yo mismo me tocaba todo. Vale, Pero es tenemos útil la figura alguien que interprete el contrato, ahí sí, tal vez vaya a ese punto. Que alguien dentro de la organización tenga una perspectiva paralegal de cómo interpretar el contrato. Vale. Bueno, tenemos varias entradas de Fernando Ley, 3 en concreto, las voy a juntar las 3, ¿vale? Dice, primer punto, dice, no nos has hablado nada de los assessment risk, que sobre todo se realizan en los proyectos de oil and gas. Yo he hecho unos cuantos y en estos workshops aparecen muchos riesgos que pueden acabar en disputas. Te leo los 3 comentarios que hace, ¿vale? Porque están muy alineados. Es más, esos risk assessment se pueden poner ya como una parte para negociar dentro del contrato. Es decir, todo lo que aparezca dentro de ese informe se trata como un cambio de disputa o lo que se estime oportuno. Desde mi punto de vista, el risk assessment es una muy buena herramienta para evitar disputas no estimadas. Y hace un último comentario relativo a los FIDIC. FIDIC dice que las cláusulas son fijas y todos entienden qué significa cada cláusula. Es decir, que no te peleas por discutir qué significa cada cláusula. No, es decir, tú tienes un estándar con una cláusula fija, que algunas tú a veces las ajustas por necesidad, pero hay incluso una interpretación y una organización por detrás que te da una interpretación de esas cláusulas. El nivel de discusión lo reduce bastante. Eso es totalmente cierto. Frente a lo anterior, ¿alguna más? Sí, tengo más preguntas. Sí. Fernando, en relación a lo del risk assessment, sí, totalmente de acuerdo con él, 100% de acuerdo. Lo deja un poco al margen porque merece, digamos, una discusión entera la parte de risk assessment, es bastante importante e interesante. Y como
alguna cosa he tocado por ahí por la presentación, es decir, o incluso en las preguntas, tiene que ser uno o el cliente ya, es decir, yo tengo un feed en cierta forma o yo tengo un proyecto que tengo tantos riesgos. Yo voy a contratar, pero sé que me estoy exponiendo a estos puntos en abierto, a estos riesgos que pueden o no materializar. Pero tengo que ver cómo gestiono esos riesgos dentro del contrato y una herramienta fundamental cuando vas a cerrar un contrato. Oye, esto y estos puntos quedan redactados de esta forma, tal vez más en abierto, para que podamos discutirlo y acordarlo. Después, ¿verdad? Sí, una vez que te cierras contrato, el problema ya una vez que cierras contrato y condiciones, pues sí, que hay un rodaje y una materialización de riesgo y una continuación de los análisis. Pero ya te van apareciendo valores. Lo que sí es también bastante relevante y ahí en la parte de disputa es cómo análisis de riesgo, y eso tal vez debía, ahí me ha pillado Fernando, te pueden ayudar a ser consciente a priori de una situación que puede llegar a una disputa si materializa y empezar a enfocarla minuto uno. Es anticiparte bastante en qué puede ocurrir y a dónde podemos llegar. En eso sí, totalmente de acuerdo con él. Vale, pues tenemos una última pregunta de Dailo Sánchez que dice, bueno, da las gracias, muchas gracias por la conferencia, Miguel, y te pide si podías mencionar algo de bibliografía para tener una primera guía de actuación, seguimiento del proceso de la parte de gestión de conflictos. Bibliografía está pidiendo. Uf, puedo suministrarla más tarde si quiere o hay varios, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero sí, puedo proporcionar. Algunos de los libros están por aquí detrás. Sí. Lo puedo proporcionar, sí. Vale. Bueno, pues tenemos también un agradecimiento por parte de Enrique Utrilla, Urgel, que dice que muchas gracias, que la perfecta explicación. Y vale, pues no tenemos más preguntas. Con estas vamos a dar por finalizada esta fase de preguntas. Antes de acabar, me gustaría recordaros que con la asistencia a este evento podréis obtener una PDU. De nuevo, gracias a todos los asistentes, al ponente, por transmitirnos su conocimiento en esta muy interesante ponencia. Miguel, ha sido un placer contar contigo, de verdad. El placer ha sido mío, Jesús. Y muchas gracias a todos por la asistencia. Vale, gracias. Por último, para finalizar, deciros que os esperamos a todos en el próximo webinar. En nuestra web tendréis publicados los siguientes. Desde allí podréis inscribiros. Y para quien no esté al tanto, este mes retomamos, después de más de 2 años y medio, las reuniones de socios. Aprovecho para decirlo. El 29 de septiembre tendremos nuestra reunión de socios después de más de 2 años y medio. Bueno, pues nada más. Un fuerte abrazo, cuidaos y hasta pronto. Gracias por asistir. Nada más. Muchas gracias. Hasta luego.